Hoy me toca hablarles de las reformas al régimen de protección de inversiones, especialmente del sistema de solución de disputas inversor-Estado. Preparé una pequeña presentación que les voy a compartir para acompañar un poco lo que voy a contar. Entonces, primero que nada, plantear que el régimen de solución de disputas inversor-Estado se encuentra en este momento en una crisis de legitimidad que empieza ya hace unos 5 o 6 años, pero se viene intensificando. Y esto ha abierto una encrucijada para los gobiernos sobre qué hacer. Por un lado, tenemos la posibilidad de un cambio de paradigma que implica la denuncia de los tratados de protección de inversiones, implica la recuperación de soberanía y el espacio para regular sin ser amenazados con demandas multimillonarias, y también avanzar con obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales. Algunos de los países que han tomado esta ruta son Sudáfrica, Indonesia, la India, Tanzania más recientemente, el gobierno de Italia cuando se salió del Tratado sobre la Carta de Energía, y en la región, en América Latina, países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, que también han denunciado sus tratados de protección de inversiones, con la intención, como decíamos, ¿no?, de deshacerse del sistema eventualmente, porque todos estos tratados tienen una cláusula de supervivencia que hace que los países queden atados por una cantidad de años, pero eventualmente deshacerse del sistema en el entendido de que trae más riesgos que beneficios. Por otro lado, tenemos países que han optado por otro camino, que es la expansión y el blindaje del sistema de solución de disputas inversor-Estado. ¿No? ¿Qué significa esto? La defensa de la red de tratados existentes, y no solo la defensa de los existentes, sino la negociación y la ampliación de nuevos acuerdos. Y esto se viene haciendo principalmente en base a propuestas de reformas que no alteran la base del sistema, la esencia del sistema, pero que sí le crean un velo de modernidad, de relegitimación, que por lo tanto los hace de nuevo aceptables y que permite seguir manteniéndolos. ¿Quiénes son los países que han avanzado por esta ruta y que están empujando este tipo de propuestas? Principalmente la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, China, ¿no? Países que son principalmente exportadores de capital y por lo tanto son los inversores extranjeros de estos países quienes utilizan de manera más fuerte el régimen de solución de disputas inversor-Estado para demandar a otros estados. Entonces lo que voy a contar es cuáles son algunas de estas reformas que se vienen avanzando y el espectro del que estamos hablando, para ver, ¿no?, que por un lado, en una punta tenemos lo que podríamos llamarle reformas estructurales, y ahí encontramos la terminación de este tipo de tratados, la denuncia de los mismos, ¿no? Y mencionaba los países ya que han avanzado, pero también más recientemente, por ejemplo, los mismos países de la Unión Europea han denunciado todos los tratados intraeuropeos de protección de inversiones. A ver, ¿esto qué significa? Que los inversores de otros países de la Unión Europea no pueden demandar a Estados miembros. Entonces, entre ellos no quieren, dicen no va a haber más esta posibilidad. Ahora, con países terceros sí lo siguen defendiendo, manteniendo y de hecho promoviendo nuevos tratados. Entonces ahí también tenemos una hipocresía ¿no?, que se presenta y que queda en evidencia. También en la columna, digamos, de reformas estructurales y determinación de tratados, vemos la eliminación del régimen, del sistema de solución de disputas inversor-Estado entre Canadá y Estados Unidos cuando se renegocia el TLC-CAN. Después vamos de a poco moviéndonos hacia reformas de carácter más marginal, y por eso lo planteo como un espectro, porque bueno, tenemos, ¿no?, diferentes niveles de reformas. Por ejemplo, la exclusión parcial del sistema de solución de disputas entre México y Estados Unidos es
un paso donde el sistema se mantiene, pero se restringe a solamente demandas en el sector energético. Entonces, sigue existiendo, es una reforma que no podemos decir que es 100% estructural, pero tampoco es 100% marginal. Otro tipo de reformas que hemos visto, por ejemplo, son nuevos modelos de protección de inversiones, como el modelo que avanzó Brasil, que no incluye directamente el mecanismo, o la India, que lo incluye, pero con bastantes restricciones. Después tenemos la propuesta de la Unión Europea de corte multilateral de inversiones. Esto es una de las propuestas que más han sonado, o sea, la Unión Europea la presenta como un cambio radical. La realidad es que no lo es, porque sigue manteniendo la esencia, que son solo los inversores los que pueden demandar a los estados y no viceversa. Siguen siendo los tratados y los mismos derechos otorgados a los inversores en base a los tratados de protección de inversiones existentes que se van a usar como base para demandar. La diferencia central es que ya no son 3 árbitros elegidos por las partes de manera ad hoc quienes deciden el caso, pero son jueces o árbitros seleccionados de manera permanente quienes van a decidir. Eso es un cambio grande en relación a lo que tenemos hoy, pero no altera la esencia del sistema y por lo tanto en realidad lo que hace es relegitimar un modelo donde los inversores van a seguir teniendo mayores derechos que cualquier otro actor en la sociedad. Después tenemos nuevos modelos que se han venido dando en tratados firmados de manera más reciente, por ejemplo el tratado entre la Unión Europea y Canadá, o mismo tratados que está negociando el gobierno de Argentina, o el gobierno de Colombia, mismo el gobierno de Holanda. Todos ellos han presentado nuevos modelos que restringen la letra de los derechos, pero de nuevo no alteran que estos tratados son 100% acerca de darles derechos a los inversores. Ningún tipo de obligación, es solamente los inversores quienes adquieren derechos extraordinarios por medio de estos tratados. Y finalmente tenemos una serie de reformas que yo llamaría de las más marginales que se están discutiendo hoy en día, que se dan en el contexto de Naciones Unidas, un foro que está ahora abierto para discutir el tema, que se llama UNCITRAL, donde se están debatiendo ampliar la transparencia, códigos de conducta para los árbitros, la posibilidad de un mecanismo de apelación que hoy día no existe, pero de nuevo, son reformas de procedimiento, no de forma, no alteran en absoluto los derechos que tienen los inversores, que son muchísimos, y por lo tanto entran, desde mi punto de vista, en la categoría de reformas marginales. Ahora, es peligroso toda esta serie de propuestas, de nuevo, porque el grueso de ellas, excepto lo que es denuncia de los tratados, todo el resto en realidad lo que buscan es acotar los derechos de los inversores de alguna manera, pero mantener la esencia del sistema y mantener los tratados que existen vigentes, evitar que los países sigan denunciándolos y seguir avanzando con nuevas negociaciones como las que están en curso. La Unión Europea tiene negociaciones en curso, por ejemplo, con América Latina, en este momento con Chile. Acaban de cerrar la modernización del acuerdo con México, que también incluye sistemas de solución de disputas inversor-Estado, y lo esperan poder también incorporarlo con otros países de la región. Están negociando con países en Asia, con países en África, etc. O sea, vemos que no hay en este momento tampoco una decisión de los gobiernos más allá de los que ya han denunciado, pero el grueso de los países sigue pensando en ampliar y en expandir el régimen de protección de inversiones. Me quería detener en la experiencia de Ecuador, que ha sido bastante única y que marca un precedente.
en el 2013 el Ecuador crea una comisión para la auditoría ciudadana de sus tratados de protección de inversiones. Básicamente era una comisión integrada no solamente por miembros del gobierno, pero también por representantes de la sociedad civil, por expertos internacionales, donde lo que hace la comisión es un análisis en profundidad de no solamente los tratados del Ecuador desde un punto de vista legal, sino van mucho más allá, y eso es lo que la hace única, ¿no? En el sentido de que el alcance de la comisión también fue el analizar la relación entre los tratados bilaterales de inversión y el modelo de desarrollo del país y la atracción de inversión extranjera en el país. O sea, un análisis de costo-beneficio, podríamos decir. Entonces, el carácter ciudadano de la comisión combinado con el alcance y la metodología que se utilizó fue una experiencia única, y resultó en que en el 2017 el gobierno de Ecuador finalmente denunciara los 16 tratados de protección de inversiones que tenía vigentes. No fue la única razón las conclusiones de la CAITISA, pero sí fueron determinantes, y a su vez ayudaron a que hubiera muchísima mayor transparencia en el proceso de análisis de estos tratados. Los principales hallazgos, para mostrar un poco qué pasa cuando uno se pone a analizar en profundidad y hacer un análisis costo-beneficio en profundidad. Estos fueron los principales hallazgos de la Comisión de Auditoría en Ecuador. Primero, que los tratados de Ecuador no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera. Esto salió clarísimo. Segundo, que contradecían y menoscababan los objetivos de desarrollo nacional plantados por el gobierno. Tercero, que las promesas de inversión y desarrollo que se habían hecho a la hora de firmar los tratados no se habían materializado. Por el contrario, los costos de estos tratados sí. Ecuador había sido demandado en ese momento ya 25 veces por diferentes empresas transnacionales, y estamos hablando de miles de millones de dólares que el gobierno había tenido que desembolsar y que todavía estaban pendientes en casos abiertos. También se encontraron anomalías y abusos durante la firma de los TBIs, y finalmente que algunos de los árbitros en de estos casos de arbitraje contra Ecuador tenían conflictos de intereses. Entonces, estos hallazgos de la comisión es lo que, como decía, en parte llevaron a tomar la decisión al gobierno de denuncia. Esto es una experiencia que la auditoría, el análisis de costos-beneficios se ha hecho muy pocas veces. Lo han hecho algunos otros gobiernos de manera más gubernamental y centralizada. Lo hizo Indonesia, lo hizo Sudáfrica, pero sería una de los ejercicios que beneficiarían ampliamente realizar a todos los países de la región y del mundo, porque es solamente en base a este tipo de análisis, que se puede determinar si estos tratados realmente tienen algún beneficio o si simplemente costos y perjudiciales para la economía, para el país, para la soberanía de los gobiernos. Quiero traer ahora, para terminar, lo que está pasando hoy en día con estos tratados en contexto de pandemia, de nuevo, para ver el impacto, ¿no? Ya sabemos que en América Latina ha habido casi 300 demandas de inversores contra estados de la región, o sea, lo ubica como la segunda región del mundo más demandada, pero ahora en momento de pandemia, en momento de crisis relacionado con la pandemia, los riesgos se incrementan. A partir de marzo, cuando los gobiernos del mundo empezaron a tomar medidas en relación a COVID-19 y a las crisis asociadas con
con la pandemia, los bufetes de abogados especializados en el tema ya empezaron a plantear que esto iba a desatar una ola de demandas y marcaban el tipo de medidas tomadas por los gobiernos que podían desatar ese tipo de demandas. Por ejemplo, el corte, ¿no? Las decisiones de gobiernos de que no se cortara el suministro de agua potable o de electricidad por falta de pagos. La decisión de gobiernos de tomar control de hospitales privados para tratar pacientes cuando los hospitales públicos estaban desbordados, como lo hizo España. La decisión de gobiernos de adoptar medidas para asegurar que medicamentos y vacunas y test estuvieran disponibles para todas las personas, por medio, por ejemplo, de licencias obligatorias. La suspensión de actividades comerciales que hubieran ayudado a propagar el virus. Todo este tipo de medidas son medidas que los mismos bufetes de abogados avisoraron que podrían llevar a una ola de demandas. Lo hacen sabiendo que en el pasado otras crisis ya han desencadenado muchas demandas de inversores contra estados. Mismo, acá tenemos una cita del bufete de One Plimpton, es uno de los bufetes especializados, y donde ellos mismos dicen los arbitrajes de inversiones suelen seguir a crisis económicas, financieras o de otra índole. Esto lo sufrió Argentina después de la crisis del 2001-2002, lo sufrió Grecia y otros países de Europa después de la crisis del 2008, lo sufrieron los países de Medio Oriente después de la primavera árabe. En fin, hay precedentes, ¿no?, de esto, y es lo que, bueno, avisoran los abogados, pero no solamente lo predicen, sino que lo que vemos es, tenemos evidencia, y está presentada en ese reporte que les incluyo el link allí, haciendo negocio con la pandemia, de cómo están promocionando que los inversores utilicen los tratados de protección de inversiones para demandar a los estados, ¿no? Explican cómo, explican por qué podría ser, en fin, una serie de avisos de estos bufetes, grandes bufetes, más de una docena de bufetes que han salido con este tipo de avisos a sus clientes, a los grandes inversores, explicando cómo pueden demandar y por qué razones, que nos hacen, por lo tanto, por supuesto, estar en alerta de lo que puede pasar. Y finalmente, lo que vemos es que en este contexto mundial, estas posibilidades de demanda se están haciendo más reales, sobre todo primero en América Latina. Ya América Latina ha recibido, 3 países de América Latina han recibido amenazas de demandas de inversores en relación a medidas tomadas durante la pandemia. Perú por la suspensión del cobro de peajes, México por la restricción a la producción de energía renovable luego de la caída de la demanda de electricidad durante el periodo de pandemia, y Argentina durante el proceso de reestructuración de la deuda con inversores extranjeros, que parte de estos inversores que ya habían demandado a la Argentina, ¿no?, tenedores de bonos que ya habían demandado durante el 2001, asesorados por el mismo bufete de abogados especializado en inversiones que ya había demandado a la Argentina en casos multimillonarios durante la crisis del 2001. También tenemos la experiencia de países como Bolivia, que pidieron la suspensión de determinados procesos arbitrales porque justamente no están en condiciones de presentar una buena defensa, de lidiar con esta situación cuando están atendiendo unas urgencias sanitarias y sociales de carácter mucho más urgente, y los árbitros que se han negado a suspenderlas. Países como Guatemala, que pidieron la suspensión del pago de un laudo multimillonario, 36 millones, que significa muchísimo para un país como Guatemala, y se negaron a suspender el pago de este laudo. O sea, le obliga a Guatemala, el gobierno de Guatemala, a desviar fondos necesarios en este momento para atender la emergencia sanitaria, y en vez de pagarle a la empresa estadounidense TECO, que tiene este laudo arbitral a su favor. Esta es la situación que se vive hoy, los riesgos, y yo diría que pone una vez más de manifiesto
los peligros del sistema, pero también la urgencia de que los países consideren salirse, consideren denunciar sus tratados, consideren frenar las negociaciones en curso y también avancen, como decíamos antes, con auditorías, con procesos de revisión de costos-beneficios, donde en los casos que se hagan, no tengo dudas que el balance va a dar que los costos son mucho mayores que los posibles beneficios y por lo tanto la decisión de salirse es como la única lógica que tendrían que tomar. Yo lo dejo por aquí y bueno, están los links a los reportes con todos los detalles y también, bueno, para seguir charlando de este tema tan necesario y